Bueno, Víctor Vargas Arrúa es un filósofo, presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana, y ha visto el pensamiento cristiano a través de la visión de tres referentes: Juan Sinforiano Bogarín, Secundino Núñez y Mario Ramos Reyes. En verdad y democracia, vaya tema que nos invita a reflexionar a Víctor Vargas esta tarde. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Un saludo aquí a los compañeros, amigos que estamos compartiendo este espacio de reflexión. Un saludo también para cada uno de ustedes, los presentes. Aún ahí te leí con Ignacio porque él es gran artífice de este encuentro filosófico que tenemos. Y bien, como mencionaba el doctor Benjamín, voy a tratar de reflexionar sobre un tema que realmente nos tiene que invitar a reflexiones posteriores. La cuestión del pensamiento cristiano, la cuestión de la verdad como fundamento de la democracia. Y aquí me anticipo a una cuestión que voy a decir al final. No puede existir democracia si negamos la verdad. La verdad es el pilar fundamental de la democracia, lo mismo que el diálogo. El diálogo solamente se da en la verdad. Por lo tanto, estamos en contra de toda posición relativista de la historia. Juan Sinforiano Bogarín es realmente más que un pensador, más que un teólogo, es realmente un pastor. Un pastor que se interesó justamente por la causa social obrera, por la causa del trabajo digno de las personas. No olvidemos que Juan Sinforiano Bogarín se nutre bajo el pontificado de León XIII, y León XIII ha escrito una hermosa encíclica llamada Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas o de las cosas nuevas. El contexto histórico donde piensa, donde vive Juan Sinforiano Bogarín, yo resalto 4 puntos que quiero compartir con ustedes. El primero, el inmanentismo de Feuerbach, que ya no viene de Europa. Este inmanentismo de Feuerbach es justamente aquella posición donde el hombre se introduce en su conciencia y ya no sale de ahí, se queda estancado. Yo utilizo una expresión, la cárcel de la conciencia, para explicar este inmanentismo. Este inmanentismo es un inmanentismo ateo. Feuerbach es materialista también, de la izquierda hegeliana, y afirma y dice que Dios es la creación del hombre, que la religión es una ilusión. Por otro lado, tenemos el positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte bien es conocido como el apóstol de la religión sin Dios. Por eso el positivismo de Augusto Comte y los demás positivistas después, discípulos de Augusto Comte, van a ser considerados como adoradores de una religión sin Dios. Después tenemos otra cuestión que se da en la cultura que vivió Juan Sinforiano Bogarín, la cuestión del laicismo. El laicismo dice que la Iglesia ya no tiene parte alguna en la historia de la humanidad. La negación de la religión, por lo tanto, y la negación del trabajo social que tiene la Iglesia en las culturas. Y por otro lado, el materialismo y el modernismo que estaban bien en boga en aquel entonces. Juan Sinforiano Bogarín piensa desde el magisterio y desde la doctrina social de la Iglesia. Denuncia los males de la cultura de su época. Y estos males de la cultura de su época son estos 4 puntos que hemos mencionado brevemente. Se nutre también de un numeral que es bastante importante mencionar. Un numeral número 22, digo bien, de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, o interpretamos nosotros eso, donde dice específicamente que solamente en el misterio del Verbo encarnado se esclarece el misterio del hombre. Y esta es la tesis del humanismo cristiano que nos va a llegar hasta el día de hoy. Entonces, Juan Sinforiano Bogarín se interesa por la familia, por el matrimonio, defensor de la familia, defensor del matrimonio, defensor de la ley natural, diciendo que la ley positiva, ley que crea al hombre, no puede estar ni anular la ley natural.
También podemos situar a Juan Sinforiano Marín en el siguiente punto: la fe no contradice a la razón, ni la razón contradice a la fe. Ambas se relacionan justamente para explicar la totalidad del ser humano y para no caer justamente en ningún reduccionismo antropológico. Cristo revela al hombre, va a decir Juan Sinforiano Marín. Cristo revela al hombre lo que el hombre es, y por lo tanto se presenta un humanismo integral, diciendo luego que no es posible una ciudad humana sin Dios. Fue llamado el reconstructor moral de la nación, también fue llamado el lucero del Paraguay, y el profesor Mario Ramos Reyes lo ha llamado en su último libro el alma de la República. Vamos a pasar ahora brevemente a otro pensador que quiero presentarles, que es el maestro Secundino Núñez. Aquí ya ha madurado la filosofía cristiana en Paraguay. Secundino Núñez es un filósofo metafísico, es un filósofo del ser, es un filósofo de la existencia, y por lo tanto es un filósofo del hombre. ¿Por qué? Porque no puede haber otro fundamento más que el metafísico para el hombre. El hombre se funda en la expresión más alta de nuestra existencia, el ser. Tomás Aquino era maestro espiritual de Secundino Núñez, lo mismo como Maritain en cuestiones de política. En un texto escribe Secundino Núñez una cuestión a la luz de la fe, y dice en ese texto que Cristo es la plenitud de la historia. También dice en ese texto que el alma es vitalidad para el cuerpo. Por lo tanto, los cristianos son como el alma, la sal y la luz del mundo. Entonces, aquí Secundino Núñez nos está introduciendo a una conciencia nacional, a una conciencia cristiana, y dice Secundino Núñez que el cristiano debe tener dos fidelidades, o su fidelidad tiene que estar en dos aspectos. Primero,